¿Cuál es el primer libro que yo leí? Pues yo recuerdo que los domingos esperábamos el periódico para leer ahí algunas cosas, pero el primer libro que yo tengo referencia era un libro de niños que se llama Corazón Diario de un Niño, de Nuno Amisis, que era un libro, pues, si tú lo lees a la edad de nosotros, diríamos que es medio meloso, pero un libro. Y luego cayeron en mis manos los libros de Salgari, que a mí siempre me ha parecido mucho mejor Salgari que Julio Verne. Y entonces, el primer libro que cayó de Salgari, se llama Los náufragos de Liguria, que después hubo una película, aquí, creo que era mexicana, y pues hombre, te despierta las fantasías, Sandokan. Esos libros fueron los primeros, además de las enciclopedias que entonces eran como tener internet, te metías, ojeabas una enciclopedia. ¿De casualidad los conservas todavía o ya? Sí, tengo una colección de libros de Salgari en la casa tuya. Pero bueno, aquí en Donceles te los encuentras, ahora valen 3 pesos, ¿no? Entonces yo visitaba una librería que se llamaba Librería Martínez, y ahí en una parte había unas secciones de este tipo de libros. Pues mi padre me los adquiría. Y luego libros de él. Por ejemplo, a él le gustaba mucho Fernando Benítez, con un libro que se llamaba El Rey Viejo, que era la muerte de los últimos días del presidente Carranza. Y bueno, ese tipo de libros había en mi casa. Mi padre era maestro, licenciado en matemáticas, pero también era licenciado en ciencias sociales, entonces había un montón de libros ahí de todo. Wow. Y ya más adelante, cuando estudiaste en la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿qué ibas leyendo al paso de los años? Déjame te cuento que yo estudié al mismo tiempo la carrera de licenciado en Ciencias Sociales, que era profesor de Ciencias Sociales, y la licenciatura en Derecho. La de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, y la otra en la Escuela Normal Superior. Y bueno, un poquito antes, en la adolescencia, pues descubrí a Jorge Ibargüengoitia. Y entonces, bueno, me volví adicto a Jorge Ibargüengoitia, totalmente adicto a comprar todos sus libros, desde las partes de obras de teatro hasta sus reportes periodísticos que se juntaron en algunas colecciones. Artículos, él escribía artículos, más que reportes, pero artículos, hasta sus novelas. Y entonces, pues era leer todo eso. Tuve la fortuna cuando cuando estaba en la preparatoria y al principio de la carrera, que el gobierno de México empezó a editar 2 colecciones de libros de literatura mexicana que se llamaban, creo que 100 de México, los primeros. Y pues cada semana uno iba por una poca cantidad de dinero, compraba un libro. Hubo 2 ediciones, 2 colecciones de 100 y 100. ¿Y en la universidad qué autores lo acompañaron? Pues mira, yo me clavaba con uno y entonces empezaba a leer obsesivamente los poetas, Antonio Machado, pues a leer todo de Antonio Machado. Eran tiempos que también estaban muy de moda Juan Manuel Serrat. Y Juan Manuel Serrat es el famoso Antonio Machado Juan Manuel Serrat, ¿no? Y luego pues León Felipe, y luego Pedro Garfias, un poeta que murió acá en Monterrey, poco conocido, pero muy intenso, que a mí me gusta mucho, porque habla de la guerra. Miguel Hernández, Rosalía de Castro, una gallega, la poeta del pueblo gallego, una mujer muy profunda, muy intensa, que se traduce poco al español, pero pues ahora con la computadora le pones traducir y te sale todo, ¿no? Había colecciones de libros que salían y yo lo compraba. Yo recuerdo el Ulises Criollo de Vasconcelos. Yo creo que es un libro fundamental para los mexicanos. Hay varios libros que yo considero que todo mexicano debería de leer. ¿Cuáles serían los 3 que nos recomendarían a todos los mexicanos leer? Pues te voy a recomendar 4. Yo creo que de Francisco Elio hizo Tropa Vieja, porque uno entiende una parte del siglo XX a partir de lo que fue la Revolución.
Otro es el Ulises criollo, que es Vasconcelos, que está narrándonos desde su infancia. Otro que yo creo que vale la pena, es muy reciente, se llama Memorias de Hernán, de Duvergier. Tiene un estudio y luego una biografía novelada a partir de unas supuestas memorias. Pero él tiene la hipótesis, tiene dos hipótesis muy interesantes. La primera hipótesis que tiene es que Cortés no escribió la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Perdón, Bernal Díaz del Castillo no escribió la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, sino fue Cortés el que le escribe como una forma de dejarla hacia el futuro, porque él tenía prohibido escribir. Y entonces se la da a Bernal Díaz del Castillo. Y así no quedaba mal, ¿no? Y entonces estas cartas de relación pues ya pasaban por una novela, por una historia, por el otro lado. Y este otro libro, Las Memorias, es una novela de una supuesta carta que hace Cortés a su hijo Martín, Martín el Mestizo, a Malinche. Y la hipótesis que él maneja es que Cortés, cuando viene, ya sabía que la única manera de apropiarse, lo digo entrecomillado, era el mestizaje. Es decir, que dijo, la única manera de establecernos, de conquistar, entrecomillado, de someter a quien vive en este territorio, a un monarca que está en Europa, es el mestizaje. Pues son 20 millones de personas, con 500 que traía, pues como le hacía, pues mestizaje. Entonces es un libro muy, muy interesante. Yo creo que todos lo deberíamos de leer. El otro es Los Relámpagos de Agosto, que es una especie de antinovela de la Revolución Mexicana de Jorge Ibargüengoitia. Con esa gana el premio Casa de las Américas, Jorge Ibargüengoitia. Y es de una ironía tremenda, pero de una forma también de desmontar la revolución. Yo te sugerí 4, ¿no? Tropa Vieja, de Frente y Paisano, Francisco de Urquizo, el Ulises criollo, que es de Vasconcelos, que Vasconcelos, por cierto, vivió en Piedras Negras, Coahuila. Las Memorias de Hernán y Los Relámpagos de Agosto. ¿Hay algún libro que tenga algún recuerdo sobre haberlo regalado en algún momento especial de su vida o haber recibido un libro? Pues te regalan muchos libros y uno procura regalar también libros. El libro que yo más guardo es pero no está relacionado con la literatura. Son las lecciones de filosofía que mi papá me dejó y que él estudió cuando él estaba en la preparatoria, y luego yo muchos años después las estudié, de Joaquín García Morente. Pero pues, es un libro escolar. En la casa, en tu casa, están muchos libros que pertenecían a mi bisabuelo. Mi bisabuelo nació en una ranchería de San Luis Potosí. Yo me llamo como él, Rubén Moreira, y fue a dar a Coahuila y era un indígena, y era un hombre que murió sabiendo inglés, francés, obviamente el español, creo que dominaba el náhuatl por los libros que yo tengo ahí, el griego, el latín, y que se ganó una beca alguna vez y por eso tuvo toda esa formación. Y ahí están sus libros. Entonces está en la casa una colección de aquellos libros de Vasconcelos que pues, encuentro luego, pero pues están subrayados por él. Wow. Y es muy curioso porque recientemente salieron los estudios las estadísticas del INEGI que hablan sobre cuánto estamos leyendo en México. En 2022 fueron 3.9 libros y para el 2023 3.4 libros al año. ¿A qué responde que leamos tan poco? Bueno, 4 libros al año, pues dices, bueno, no es una buena cifra. El problema que yo veo es que todavía hay algo que está peor. Es el hecho de que las clases medias y quien
tiene dinero puede estar leyendo a lo mejor 15 libros al año o más, y entonces ellos generan ese promedio, pero tenemos segmentos de la población que no está leyendo tal vez. Primer tema para leer cuesta, o sea, leer cuesta. Un libro vale 300 pesos, un libro vale 400 pesos. Aproximarse a la lectura a partir de libros de bajo precio, pues a veces no es tan fácil, porque los libros no son de actualidad, porque pueden ser libros, y es bueno leer clásicos, pero pueden ser libros clásicos que se requiere cierta preparación para leerlos. Para enfrentar a la Ilíada o la Odisea, pues a lo mejor no es lo más fácil, ¿no? Al principio. Entonces un libro atractivo pues cuesta 300, 400 pesos. Segundo, para tener niños lectores necesitamos padres lectores. Es muy difícil escaparse de la realidad que uno vive a veces. Este bisabuelo mío, este niño indígena, Rubén Morella Cobos, tuvo la fortuna de ser miembro de una familia de fe protestante, metodistas. Y recordemos que el protestante lee la Biblia directamente, entonces se genera el hábito de leer. Entonces sus padres leían la Biblia. De hecho, los nombres de nosotros, de muchos de nosotros, son nombres bíblicos. Rubén, Isaac, tengo en mi casa nombres bíblicos. Entonces tuvo esa fortuna él. Necesitamos padres lectores para tener hijos lectores. Necesitamos que sea la lectura un hábito que sea reconocido por la comunidad. O sea, leer es bueno, que la comunidad diga eso. Sin embargo, yo voy a ferias de libro muy seguido, acabo de ir a la de Guadalajara, que están abarrotadas, pero te digo, es esa clase media que tiene más dinero. Entonces, si nos fuéramos a otros segmentos de la población, a lo mejor no se está leyendo nada. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las aportaciones que el gobierno puede hacer? Por ejemplo, hace unos momentos nos mencionaba esas colecciones que eran ya de precios accesibles y que acercaban la literatura a las personas. ¿Algo de eso nos está haciendo falta? Sí, yo, Fondo de Cultura Económica, y soy buen lector, por cierto, de Paco Ignacio Taibo. O sea, toda su novela negra creo haberla leído, más muchas otras obras, ¿no? La de Villa, hay una muy buena sobre el Álamo que hizo él, hay una muy buena sobre el asalto a Varsovia, sobre la defensa del gueto judío en Varsovia. O sea, eso tiene muy buena obra. Hay un libro delicioso que se llama El General Orejón S, que se refiere a Mariano Escobedo, o tiene una sobre la batalla aquí de Puebla, que también es deliciosa. Pero lo que estoy produciendo, muy buenos libros, pero pues tienen una orientación ideológica que no todo el mundo puede aceptar. Entonces, el fondo está produciendo cosas buenas. El otro día produjo algo sobre las tragedias mineras en mi estado, o poesía de Roque Dalton, en fin, muchas cosas buenas, pero tienen una orientación. Y creo que hoy tenemos que dar la posibilidad de que la gente compre el libro que quiere. Creo que en las preparatorias, en las secundarias, deberíamos impulsar la lectura a partir de obra que le atraiga a la gente. Un Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo, para un muchacho de preparatoria, pues debe ser delicioso leer estas ruinas quevedas, Poquianchis. Bueno, el libro de Ibargüengoitia se llama Las Muertas, o Dos Crímenes, por lados atractivo, ¿no? Incluso de poesía atractiva que pueda parecer medio melosa. Yo recuerdo que en la secundaria, Gustavo Adolfo Bécquer me encantaba. Claro, las rimas. Sí, no, yo además estaba enamorado de una muchacha que estaba ahí, que no me hacía caso, pues yo me las sabía todas, todas sí, no era ni mexicana para acabar. En esos momentos, bueno, en mi tierra, todo el mundo admiramos a Acuña, a lo mejor un poeta del romanticismo mexicano, pues a lo mejor le puede parecer no tan atractivo en estos momentos, pero hay edades para leer las cosas. Claro. Entonces estamos mal, que la gente tenga más dinero